lo que noto en esas cuatro presentaciones, al menos las últimas tres, sí siento que les falta un tanto más definir el tema, ¿no? Y igual ustedes lo comentaron. En el caso, por ejemplo, de Diego, noto que hay varias líneas, por ejemplo, el hablar de identidad o el hablar de formas de organización te lleva mucha investigación, y entonces es ahí donde tú tendrías que definirlo, ¿no? Igual en el caso de Stephanie y David, bueno, siento que también todavía están en esa etapa de exploración, ir precisando su tema, ¿no? En el caso de Carla, Cristina, bueno, no es tanto, ya hay un poco más de limitación en cuanto al tema, ¿no? Aún así, yo siento que las cuatro presentaciones, al menos desde mi punto de vista, me parece interesante, me gustaría mejor ver una búsqueda de lectura secundaria, ver qué han hecho otros investigadores sobre el tema que a ustedes les interesa, ¿no? Cómo han abordado, distinguir las diferentes perspectivas bajo las cuales se ha hecho el mismo tema de investigación, que es ahí donde yo creo que les falta. Sí mencionaron algunos conceptos teóricos o conceptos que están manejando dentro de su investigación, pero siento que sí sería interesante que ustedes vieran e investigaran qué se ha hecho, qué otras personas han hecho o que han descubierto con respecto a lo que a ustedes les interesa. Sin duda se van a encontrar con temas o con investigaciones que son similares a las de ustedes, con temas que son muy diferentes a las de ustedes, pero es ahí donde el ejercicio de esta búsqueda, ¿no? De ubicar su investigación dentro de este gran campo de investigaciones en estudios que se han hecho. ¿Dónde buscar? Bueno, en la UNI tenemos muchas bases de datos, la base de datos de EBSCO, la base de, no recuerdo qué otra, pero en las bases de datos de EBSCO hay muchas investigaciones que ustedes pueden buscar y consultar para ver, bueno, qué se ha hecho sobre mi tema o sobre el que me interesa. Otra base de datos que pueden consultar y es de libre acceso es la base de datos de Redalyc. Ustedes pueden buscar en esa base de datos, van a encontrar investigaciones que se han hecho aquí en México, en América Latina, en España, en Portugal, y a partir de ahí ustedes pueden ir delimitando este tema que les interesa y e ir viendo dónde se ubica en lo que están investigando. Esa es una manera como ustedes pueden ir delimitando qué es lo que quieren y ver en dónde ubicar su investigación dentro de todas las investigaciones que se han hecho, porque seguramente lo que ustedes han hecho se ha hecho en otra parte. El punto es distinguir y ver hasta dónde mi investigación se va a avanzar o se va a distinguir de las demás. ¿Qué más? Ya de manera más puntual con respecto a la primera ponencia, a mí no sé, pero desde mi punto de vista a lo mejor sí sería interesante que esas entrevistas que ya tienes y que realizaste puedas hacer un análisis más semántico, ver cuáles son aquellas palabras que los niños están utilizando para referirse ya sea a los personajes o a los acontecimientos o a ciertos signos, ¿no? Ver esa forma tan diferente como los niños empiezan a definir a cada uno de ellos. Otro asunto que a lo mejor también me parece que sería bueno es ubicar esas definiciones, estas formas de catalogar que tienen los niños a los personajes que mencionas dentro de un contexto más amplio, porque yo siento que esto que tú estás encontrando no se delimita ahí, se tiene que ver también con un discurso mucho más amplio, como por ejemplo, no estoy muy metido con este tema, pero estoy pensando, por ejemplo, el hecho como muchas veces el discurso del gobierno cambia, como por ejemplo a través del hecho de hacer eventos donde se valora al ejército, hacer comerciales, donde se muestra la fuerza y lo que está haciendo, tiene un impacto en los niños y en el discurso de los niños. No es un discurso que surge solamente de un acontecimiento que se queda en la colonia, ¿no? Tiene que ver con un discurso mucho más amplio donde los niños empiezan a cambiar el sentido o el significado de las cosas, ¿no? Porque recuerdo que en algún momento la definición o el interés que tenían para por ejemplo, los traficantes, parecía que por un momento se tenía una cotación positiva de las personas por parte de ellos. Entonces llegó un momento en el que se trata de combatir esa connotación positiva que se tienen de los narcos, y es ahí donde tal vez uno podría pensar en una estrategia que utiliza el gobierno para quitarle esa connotación positiva, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, tratando de impedir que se empiecen a difundir canciones
a favor del narcotráfico o algo por el estilo, y este tipo de cosas, como les menciono, ¿no? El hecho de hacer eventos donde se ve la fuerza de los militares o se aprecia mucho el valor de los policías, o se trata en ese sentido de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ese análisis que tú estás ya iniciando, bueno, tratarlos de ubicarlo como parte de un discurso mucho más amplio que no se reduce. Pero bueno, eso sería el punto. Bueno, para Carla, no, desafortunadamente llegué tarde porque cambiaron, creo, la sede del evento y no encontraba yo, entonces no la oí completa. La pregunta sería cuál es la metodología que estás empleando y si este trabajo que estás haciendo ahora, me imagino en un curso, lo vas a continuar, porque por lo que escuché, como estás hablando del imaginario, digamos, de alguna manera, quizá la metodología de las representaciones sociales de Moscovici, de psicología social, podría ser pertinente para trabajar estos temas que estás abordando, precisamente porque habla de esto, de las representaciones sociales construidas por la comunidad a partir de estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, quizá te pudiera interesar trabajar esta metodología.